Hace una semana, descubrí el correo de mi marido Antonio, con las reservas de un viaje de lujo a Dubái. Pero no era para nosotros. Las dos entradas eran para él y su amante, usando el dinero de nuestra cuenta conjunta. Pensó que era una tonta. Pensó que no me daría cuenta. Se equivocó, porque la verdadera sorpresa del viaje la acababa de empezar yo. Antes de que comience la historia, por favor, dejen en los comentarios de qué ciudad son los amigos que ven esta historia. La sospecha comenzó con algo tan simple como el silencio. Antonio y yo llevábamos 15 años casados. Conocía sus ritmos, sus rutinas, la forma en que respiraba cuando dormía, el tono exacto de su voz cuando hablaba de algo que le importaba. Y en los últimos meses, todo eso había cambiado sutilmente. No eran los clichés obvios. No había perfume extraño en sus camisas. No había llamadas misteriosas que colgaba cuando yo entraba en la habitación. No había excusas elaboradas sobre reuniones tardías. Era algo más profundo, más inquietante precisamente por ser tan sutil. Antonio se había vuelto ausente, físicamente presente, pero mentalmente a kilómetros de distancia. Cenábamos juntos y sus ojos miraban a través de mí, como si fuera transparente. Le preguntaba sobre su día en la importadora y respondía con monosílabos vagos. Pero lo más revelador era la felicidad. Antonio sonreía constantemente. Una sonrisa pequeña y secreta que aparecía en los momentos más extraños. Mientras revisaba papeles, mientras conducía, mientras se duchaba por las mañanas. Era la sonrisa de alguien que guardaba un secreto delicioso, de alguien que vivía una vida paralela más interesante que la real. Intenté convencerme de que imaginaba cosas, que el trabajo estresante de economista me estaba volviendo paranoica, que 15 años de matrimonio estable no podían desmoronarse sin razón clara. Pero la intuición femenina es cosa real. Y la mía gritaba que algo estaba terriblemente mal. Una tarde de martes, llegué temprano a la casa. Antonio todavía estaba en la oficina de la importadora. Tenía 2 horas antes de que regresara. Me senté en la sala, con una taza de café, intentando calmar la ansiedad que crecía en mi pecho. La laptop de Antonio descansaba sobre la mesa del comedor. La usaba ocasionalmente para trabajar desde casa. Nunca había revisado sus cosas. En 15 años de matrimonio, nunca había violado su privacidad de esa forma. Confiaba en él completamente. O había confiado. La laptop me llamaba con fuerza magnética imposible de ignorar. Me levanté. Caminé hacia ella. La abrí. No tenía contraseña. Antonio siempre había sido descuidado con la seguridad digital. Decía que no tenía nada que ocultar. El navegador se abrió con las últimas pestañas activas. Una de ellas era su correo electrónico. Todavía conectado. Bandeja de entrada completamente visible. Mi mano temblaba sobre el mouse. Última oportunidad de retroceder. De cerrar la laptop. De mantener la ignorancia que quizás era mejor que la verdad. Pero ya había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Hice clic en la bandeja de entrada. Los primeros correos eran normales. Asuntos de la importadora. Facturas. Proveedores. Nada extraordinario. Seguí bajando. Y entonces lo vi. Correo de una agencia de viajes. Asunto. Confirmación de reserva. Dubái. El corazón me dio un vuelco violento en el pecho. Abrí el correo con dedos que apenas podían controlar el mouse. La confirmación era clara y detallada. Vuelo directo Madrid-Dubái. Fecha. 2 semanas desde hoy. Hotel Burj Al Arab. Una de las suites más lujosas del mundo. 5 noches. Todo incluido. El precio me dejó sin aliento. Más de 10.000 euros. Pero lo que me destruyó no fue el precio. Fueron los nombres en la reserva. Antonio Márquez. Y Clara Domínguez. Clara. El nombre resonó en mi cabeza como campana funeraria. Clara era la nueva contadora, que Antonio había contratado hace 6 meses. 30 años. Atractiva. Siempre vestida de forma impecable. Antonio la había mencionado ocasionalmente. Hablaba de lo eficiente que era, de lo rápido que aprendía, de lo útil que resultaba para la empresa.
Nunca mencionó que estaba follándosela y que planeaban vacaciones románticas en uno de los destinos más lujosos del mundo, usando nuestro dinero. Verifiqué los detalles del pago, tarjeta de crédito de la cuenta conjunta, la cuenta donde yo depositaba mi salario de economista, la cuenta que compartíamos para los gastos del hogar. Antonio había gastado 10.000 euros de nuestro dinero para llevar a su amante a Dubái. Me quedé sentada mirando la pantalla durante tiempo imposible de medir. Minutos. Horas. No lo sé. El shock inicial dio paso a algo más frío, más calculado. La parte de mi cerebro entrenada en análisis económico comenzó a funcionar con precisión de máquina. Antonio creía que era tonta. Creía que podía robar de la cuenta conjunta sin que yo lo notara. Creía que podía llevar a su amante de vacaciones usando mi dinero mientras yo trabajaba en la oficina sin sospecha alguna. Su arrogancia era casi impresionante. Imprimí el correo. Después, busqué en su bandeja otros mensajes relacionados. Encontré 3 más. Conversaciones con la agencia de viajes. Detalles del itinerario. Excursiones planeadas. Cenas en restaurantes exclusivos. Lo imprimí todo. Documenté cada evidencia meticulosamente. Después busqué comunicaciones con Clara. Las encontré en carpeta separada, que Antonio claramente creía que era discreta. Meses de correos. Cientos de mensajes. Algunos profesionales. Otros cada vez más personales. Después directamente románticos. Después explícitamente sexuales. La evolución de la infidelidad documentada con detalle forense. No los leí todos. No necesitaba torturarme con los detalles sórdidos, solo necesitaba confirmar lo que ya sabía. Imprimí los más incriminatorios, los guardé en carpeta junto con las confirmaciones del viaje. Después busqué algo más importante. Información sobre nuestras cuentas bancarias. Números de cuenta. Contraseñas que Antonio guardaba en documento de texto porque era demasiado flojo para memorizarlas. Copié todo. Lo guardé en memoria USB que llevaba en el bolso. Cerré la laptop exactamente como la había encontrado. Guardé los papeles impresos en mi maletín de trabajo. Borré el historial de la impresora. No quedó evidencia de que había estado allí. Me senté nuevamente en la sala con el café ya frío. Mente funcionando a velocidad vertiginosa. Podía confrontarlo ahora. Gritarle. Llorar. Exigir explicaciones. Hacer escena dramática que terminaría en divorcio doloroso y prolongado. O podía ser inteligente. Usar mi cerebro de economista para destruirlo de forma mucho más efectiva y satisfactoria. La decisión fue sorprendentemente fácil. Antonio llegó a la casa 2 horas después. Entró con esa sonrisa secreta que ahora entendía perfectamente. La sonrisa de hombre que creía tener todo bajo control. Me saludó con beso mecánico en la mejilla. Preguntó qué había para cenar. Le dije que había preparado pasta. Su favorita. Sonrió más ampliamente. Dijo que era perfecto. Cenamos juntos como habíamos hecho miles de veces en 15 años. Antonio habló vagamente sobre asuntos de la importadora. Yo asentía en los momentos apropiados. Preguntaba cosas irrelevantes. No mencioné Dubái. No mencioné Clara. No mencioné los 10.000 euros robados de nuestra cuenta. Actué como la esposa perfectamente ignorante que él creía que era. Los días siguientes fueron ejercicio extraordinario de autocontrol. Cada mañana despertaba junto al hombre que planeaba traicionarme de la forma más espectacular. Cada noche cenaba con él fingiendo que todo era normal. Antonio no notó nada diferente. Su arrogancia era tan completa que nunca imaginó que yo pudiera descubrir su plan. Una semana antes del viaje, Antonio mencionó casualmente que tenía conferencia de negocios en Barcelona. 3 días. No me preocupara. Volvería pronto. Mentira tan obvia que casi me hizo reír. Pero asentí comprensivamente. Le dije que trabajara duro, que le extrañaría. La noche antes de su supuesta conferencia, Antonio hizo la maleta. Ropa de verano, trajes de baño, sandalias de playa, para Barcelona en noviembre. Claro. Le pregunté si necesitaba que lo llevara al aeropuerto. Dijo que no
que tomaría taxi. Más conveniente. No quería que viera que volaba a Dubái en lugar de Barcelona. Esa última noche dormimos en la misma cama. Antonio roncaba suavemente a mi lado, completamente en paz, sin remordimientos, sin culpa. Yo permanecí despierta mirando el techo, repasando el plan en mi mente una y otra vez, verificando cada detalle, asegurándome de que nada podía salir mal. Era economista. Vivía de analizar riesgos y calcular probabilidades. Este no era diferente. Solo que las apuestas eran infinitamente más personales. La mañana llegó con luz gris de noviembre madrileño. Antonio se levantó temprano. Se duchó. Se vistió con ropa casual de viaje. Bajó las escaleras arrastrando la maleta. Yo preparaba café en la cocina como cada mañana. Me abrazó brevemente. Dijo que me llamaría desde Barcelona, que me amaba. Mentiras que salían de su boca con facilidad practicada. Le dije que yo también lo amaba, que tuviera buen viaje, que cuidara. La última mentira que le diría. El taxi llegó minutos después. Antonio subió su maleta. Se metió en el asiento trasero. Me saludó con la mano a través de la ventana. El taxi desapareció por la calle, llevando a mi marido hacia el aeropuerto, hacia el vuelo a Dubái, hacia la suite de lujo que había reservado con mi dinero, hacia la amante que lo esperaba emocionada, hacia el desastre que no veía venir. Regresé a la casa. Cerré la puerta. Me apoyé contra la madera sintiendo calma absoluta. El juego acababa de comenzar, y yo tenía todas las cartas ganadoras. Antonio pensó que era tonta. Pensó que no me daría cuenta. Pensó que podía robarme, traicionarme y humillarme sin consecuencias. Se equivocó completamente. Ahora solo tenía que esperar 12 horas. El tiempo que tardaría el vuelo en llegar a Dubái. El tiempo que tardarían en recoger maletas, pasar inmigración, tomar taxi al hotel. El tiempo perfecto para que llegaran al Burj Al Arab, con todo el equipaje y todas las expectativas de vacaciones románticas, financiadas con dinero robado. Y entonces, yo destruiría todo con un solo movimiento. Sonreí mirando mi reflejo en el espejo del pasillo. La verdadera sorpresa del viaje la acababa de empezar yo. 12 horas después de ver el taxi desaparecer por la calle, me senté frente a la computadora con una taza de café caliente y el teléfono móvil al lado. Verifiqué la hora. Las 7 de la tarde en Madrid. Las 11 de la noche en Dubái. El vuelo había aterrizado hace 40 minutos según la aplicación de seguimiento. Antonio y Clara estarían recogiendo las maletas en este momento, pasando por la inmigración, saliendo a la zona de llegadas, donde los esperaba el mundo del lujo que habían planeado con mi dinero. Abrí la aplicación del banco en la computadora. Introduje las contraseñas que había copiado de los archivos de Antonio. La cuenta conjunta apareció en la pantalla. Saldo actual: 43.000 euros. Mis ahorros de años de trabajo como economista. El dinero que había depositado religiosamente cada mes para nuestro futuro compartido. El futuro que Antonio había decidido destruir. Hice clic en la opción de transferencia. Introduje el número de la cuenta nueva que había abierto la semana anterior. Una cuenta solo a mi nombre en banco diferente. Un banco donde Antonio no tenía acceso alguno. Monto a transferir: 43.000 euros. La totalidad del saldo. El cursor parpadeaba sobre el botón de confirmación. Último momento para retroceder. Para tomar el camino del divorcio tradicional. Para ser la esposa civilizada que divide los bienes equitativamente. Presioné el botón. La pantalla procesó durante segundos que parecieron eternos. Después apareció el mensaje de confirmación. Transferencia exitosa. El dinero había sido movido. La cuenta conjunta mostraba ahora saldo de 0 euros, pero no había terminado. Abrí las aplicaciones de las 3 tarjetas de crédito vinculadas a la cuenta. 2 estaban a nombre de ambos. Una estaba solo a nombre de Antonio, pero yo tenía acceso como titular secundaria. Una por una las bloqueé. Llamadas al banco reportando pérdida de tarjetas. Solicitudes de cancelación inmediata.
códigos de seguridad nuevos que solo yo conocía. En 20 minutos, Antonio quedó completamente desconectado de cualquier fuente de dinero. Me recosté en la silla, sintiendo calma extraña. No era satisfacción cruel, no era alegría vengativa, era simplemente justicia fría y calculada. Cerré la computadora. Tomé el último sorbo de café ya tibio. Miré el teléfono móvil esperando. No tuve que esperar mucho. 40 minutos después, el teléfono comenzó a vibrar. Llamada entrante de número de Antonio. No contesté. Dejé que sonara hasta que fue a buzón de voz. Segundos después, otra llamada. Después, otra. Después, mensajes de texto comenzaron a llegar en cascada frenética. Abrí la aplicación de mensajes y leí sin responder. El primer mensaje decía: Patricia contesta, por favor, es urgente. El segundo: hay problema con las tarjetas, necesito que llames al banco. El tercero: Patricia, en serio, necesito ayuda ahora. Los mensajes se volvieron más desesperados con cada minuto que pasaba. Por favor, contesta. No sé qué está pasando. Las tarjetas no funcionan. El hotel no acepta el pago. Patricia, por favor. Nos van a echar. Contesta el maldito teléfono. Leí cada mensaje con distanciamiento clínico, como si leyera informe financiero de empresa desconocida, como si las palabras no vinieran del hombre con quien había compartido 15 años de vida. No respondí ninguno. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez contesté. Puse el altavoz. Quería escuchar esto claramente. La voz de Antonio salió en explosión de pánico y furia mezclados. Gritó preguntando qué demonios estaba pasando. ¿Por qué las tarjetas no funcionaban? ¿Por qué no contestaba? Si acaso no entendía que esto era emergencia. Esperé hasta que terminó de gritar. Después hablé con voz tranquila y perfectamente modulada. Le dije que sabía exactamente dónde estaba, que no había conferencia en Barcelona, que estaba en Dubái, en el Burj Al Arab, con Clara Domínguez de la contabilidad. El silencio del otro lado fue absoluto. Podía escuchar su respiración agitada, el ruido de fondo del lobby del hotel, voces en árabe e inglés. Continué hablando con la misma calma. Le dije que había encontrado los correos, las reservas, los mensajes con Clara, todo documentado y guardado con cuidado, que había transferido todo el dinero de la cuenta conjunta a cuenta nueva, solo a mi nombre, que había bloqueado todas las tarjetas de crédito, que él y su amante estaban completamente solos en país extranjero, sin un solo euro disponible. La voz de Antonio salió quebrada, intentando formar palabras que tenían sentido. Disculpas atropelladas, explicaciones incoherentes, súplicas desesperadas. Dijo que era malentendido terrible, que Clara era solo colega, que el viaje era oportunidad de negocios, que podía explicarlo todo si tan solo yo fuera razonable. Mentiras patéticas de hombre atrapado sin escape. Le dije que no perdiera su tiempo, que sabía exactamente qué clase de viaje era, que los correos entre él y Clara dejaban perfectamente claro que no había nada de negocios en sus planes, que había gastado 10.000 euros de nuestro dinero en suite romántica para follar con su amante en uno de los hoteles más caros del mundo, que ahora viviera las consecuencias de sus decisiones. Antonio comenzó a gritar nuevamente, acusándome de loca, de irracional, de destruir su reputación, de dejarlo varado como criminal. Le recordé con voz helada que él me había robado, que había usado dinero de cuenta conjunta sin mi permiso, que técnicamente podía denunciarlo por fraude si quería, que en lugar de eso, simplemente había recuperado lo que era mío, que él no tenía derecho legal sobre ese dinero más allá de lo que yo decidiera darle. Y había decidido no darle nada. Escuché voces en el fondo, alguien hablando en inglés con acento árabe, tono firme e impaciente, probablemente gerente del hotel. Antonio tapó el micrófono del teléfono, pero podía escuchar la conversación amortiguada, intentando explicar, intentando negociar, ofreciendo pagar mañana, ofreciendo llamar al banco. La voz del gerente se volvió más severa. Palabras en inglés cortantes. No payment. No room. Security. Leave now.
Antonio destapó el micrófono. Su voz salió en gemido desesperado, suplicándome que desbloqueara al menos una tarjeta. Solo una. Lo suficiente para la habitación, para poder pasar la noche, para tener tiempo de resolver esto. Le pregunté con curiosidad genuina dónde estaba Clara durante esta conversación. Si ella también suplicaba. Si lamentaba haberse acostado con hombre casado, que resultó ser tan patético. Antonio no respondió la pregunta. Solo repitió la súplica. Una tarjeta. Solo una. Por favor. Le dije que no. Que disfrutara su viaje romántico. Que Dubái era ciudad hermosa. Que seguramente encontraría forma de sobrevivir. Que en cuanto a nosotros, nuestro matrimonio había terminado en el momento que decidió gastar mi dinero en su amante. Que cuando regresara a Madrid, si es que lograba regresar, encontraría papeles de divorcio esperándolo. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Los mensajes continuaron llegando durante la siguiente hora, cada uno más desesperado que el anterior. Amenazas mezcladas con súplicas, insultos mezclados con promesas de cambio. No respondí ninguno. Después de la primera hora, bloqueé su número completamente. Me preparé cena ligera, ensalada fresca con salmón, copa de vino blanco. Me senté en el comedor que había compartido con Antonio durante 15 años. La casa estaba en silencio absoluto, sin la presencia constante de hombre que había resultado ser extraño, sin la tensión que había llenado estos espacios durante meses. Solo paz. Encendí la televisión mientras comía. Programa trivial de cocina, algo ligero y sin importancia. Perfecto para la ocasión. Después de cenar, lavé los platos lentamente, tomando mi tiempo, disfrutando cada momento de soledad liberadora. Llamé a mi hermana. Le conté todo. Cada detalle del descubrimiento. Cada paso del plan. Cada segundo de la llamada telefónica con Antonio varado en Dubái. Mi hermana rió. Risa genuina y estruendosa. Dijo que era mi heroína. Que Antonio lo había tenido merecido. Que deseaba poder ver su cara cuando las tarjetas fueron rechazadas. Me contó que mamá estaría orgullosa, que papá probablemente querría matarlo, pero se contentaría sabiendo que yo lo había destruido de forma mucho más efectiva. Hablamos durante una hora, planeando los próximos pasos. El divorcio, la división de bienes, la venta de la importadora si era necesario. Mi hermana ofreció nombre de abogado excelente especializado en divorcios conflictivos. Tomé nota. Llamaría mañana para programar cita. Colgué sintiéndome más ligera que en meses. Años quizás. Esa noche dormí profundamente en la cama que había compartido con Antonio. Sin su presencia, sin sus ronquidos, sin el peso de matrimonio muerto aplastando mi pecho. Desperté con luz del sol entrando por la ventana. Sábado por la mañana. Día libre. Ninguna obligación. Ningún marido traidor que atender. Preparé café lentamente. Tostadas con mermelada. Desayuno simple pero perfecto. Encendí la computadora y verifiqué las noticias. Después, por curiosidad mórbida, desbloqueé el número de Antonio y revisé los mensajes. Habían llegado docenas durante la noche. La desesperación había alcanzado niveles casi cómicos. Los últimos mensajes eran diferentes. Ya no súplicas, sino acusaciones venenosas, llamándome perra, bruja, calculadora fría sin corazón, diciendo que me arrepentiría, que me demandaría, que contaría a todos lo que había hecho, que destruiría mi reputación como yo había destruido la suya. Amenazas vacías de hombre, sin poder alguno. Después, había mensaje final diferente del resto. Enviado a las 4 de la madrugada, hora de Dubái. Decía simplemente: Clara me dejó. Está en vuelo de regreso. Yo no tengo dinero para billete. Estoy solo aquí. Por favor, Patricia. Por favor. Leí el mensaje 2 veces, sintiendo algo que podría haber sido pena en otra vida. En otra versión de esta historia, donde todavía me importaba su sufrimiento. Pero esa Patricia había muerto en el momento que descubrí los correos. Esta Patricia nueva era más fría, más fuerte, más interesada en justicia que en misericordia. No respondí el mensaje. Bloqueé el número nuevamente.
esta vez permanentemente. Después abrí navegador y busqué vuelos a Grecia, algo que siempre había querido hacer. Algo que Antonio siempre había rechazado, diciendo que era gasto innecesario. Encontré paquete perfecto. Una semana en Santorini. Hotel con vistas al mar. Excursiones a ruinas antiguas. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Precio, 3.000 euros. Dinero que ahora tenía disponible gracias a la transferencia de la cuenta conjunta. Reservé el viaje sin dudarlo. Vuelo salía en 3 días. Tiempo perfecto para preparar maletas. Para dejar casa en orden. Para comenzar nueva vida. La vida que Antonio había intentado robarme. La vida que ahora reclamaba completamente como mía. Cerré la computadora, sintiendo satisfacción profunda y verdadera. Antonio estaba varado en Dubái, sin dinero y sin amante. Probablemente durmiendo en el aeropuerto. Probablemente suplicando ayuda a la embajada española. Eventualmente encontraría forma de regresar. Hombres como él siempre encontraban forma de sobrevivir. Pero cuando regresara, su vida tal como la conocía habría terminado. Su matrimonio destruido. Su reputación arruinada. Su futuro incierto. Y yo estaría en Grecia, disfrutando el sol, comiendo comida deliciosa, viviendo la vida que merecía. La verdadera sorpresa del viaje apenas comenzaba. Pero esta vez, yo era quien disfrutaba cada momento. El avión despegó de Madrid bajo el cielo azul de la mañana. Yo estaba en el asiento de la ventana, con una copa de vino espumoso en la mano y una sonrisa que no podía contener. Santorini me esperaba. La isla griega que había soñado visitar durante años. El destino que Antonio siempre había rechazado con excusas de que era muy turístico, muy caro, muy innecesario. Ahora volaba hacia allá sola, libre, con el dinero que él había intentado robar. El vuelo fue corto y placentero. Leí una revista. Bebí otra copa de vino. Miré las nubes por la ventana, sintiendo paz que no había sentido en años. Aterrizamos al mediodía. El sol griego era brillante y cálido incluso en noviembre. El aire olía a sal y a libertad. El hotel era exactamente como aparecía en las fotos. Construcción blanca tradicional, colgando del acantilado, con vistas imposibles del mar Egeo. Mi habitación tenía terraza privada con jacuzzi y vista directa a la puesta del sol. Dejé las maletas y salí inmediatamente a explorar. No podía desperdiciar ni un minuto de esta semana perfecta. Caminé por las calles estrechas de Oya, casas blancas con puertas azules, flores de bugambilla cayendo de cada balcón, gatos perezosos durmiendo al sol, turistas de todo el mundo tomando fotos, parejas abrazadas admirando las vistas, familias riendo en las tabernas. Yo estaba sola, pero no me sentía sola. Me sentía completa. Almorcé en restaurante con terraza sobre el mar. Ensalada griega con queso feta auténtico. Pescado fresco grillado con limón. Vino blanco local que sabía a verano embotellado. Saqué el teléfono móvil y tomé foto de mi plato con el mar de fondo. Después tomé selfie sonriendo con el vino en la mano. Otra foto del paisaje imposiblemente hermoso. Abrí el contacto de Antonio, que había desbloqueado temporalmente solo para este propósito. Envié las 3 fotos sin ningún texto, sin explicaciones, sin palabras crueles. Las imágenes hablaban por sí mismas. Bloqueé el número nuevamente antes de que pudiera responder. Los días siguientes fueron los mejores de mi vida reciente. Quizás de mi vida entera. Despertar con el sol entrando por las cortinas blancas. Desayunar en la terraza con vista al volcán sumergido. Pasar el día explorando pueblos, playas, ruinas antiguas. Conocí personas interesantes. Una pareja de franceses jubilados viajando por el mundo. 2 amigas australianas celebrando cumpleaños con aventura europea. Un escritor alemán buscando inspiración en la luz mediterránea. Todos compartíamos historias sobre la cena. Reíamos. Brindábamos. Disfrutábamos la compañía sin complicaciones ni ataduras. Cada día enviaba una foto a Antonio. Yo sonriendo en la playa de arena roja. Yo brindando en la cena con el atardecer de fondo. Yo relajada en el jacuzzi de mi terraza.
Recordatorios silenciosos de que la vida continuaba. Mejor sin él. El cuarto día recibí mensaje de mi hermana. Antonio había regresado a Madrid. Había conseguido ayuda de la embajada española en Dubái. Vuelo de emergencia. Llegó sin equipaje porque no tenía dinero para pagar el exceso de peso. Había ido directamente a la casa. Encontró las cerraduras cambiadas. Mis cosas todavía dentro, pero las suyas empacadas en cajas en el garaje. Llamó a mi hermana desesperado, preguntando dónde estaba yo. Ella le dijo exactamente dónde. Disfrutando vacaciones en Grecia, mientras él pagaba las consecuencias de sus decisiones. Antonio intentó contactarme por todos los medios posibles. Llamadas bloqueadas. Mensajes sin respuesta. Correos electrónicos que iban directo a la carpeta de spam. Finalmente envió mensaje a través de cuenta de correo nueva que yo no había bloqueado todavía. El mensaje era largo. Párrafos de disculpas. Explicaciones de cómo había perdido el rumbo. Promesas de que cambiaría. Súplicas de que le diera otra oportunidad. Decía que Clara no había significado nada, que había sido error terrible, que solo a mí amaba realmente, que los 15 años juntos tenían que valer algo. Leí el mensaje en la terraza de mi hotel, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa. Copa de vino en una mano, teléfono en la otra. Después lo borré sin responder. 15 años significaban algo. Significaban que había desperdiciado 15 años con hombre que no me valoraba, que me había robado, que había planeado humillarme de la forma más espectacular. Pero esos 15 años habían terminado. Esta era nueva vida, nueva Patricia, mujer que no aceptaba menos de lo que merecía. El último día en Santorini, me senté en un café junto al mar. Pedí café griego fuerte y dulce. Saqué la laptop que había traído. Abrí documento nuevo y comencé a escribir. Lista de todo lo que quería hacer en esta nueva etapa. Lugares que visitar. Proyectos profesionales que perseguir. Hobbies que retomar. La lista creció y creció. Páginas enteras de posibilidades que se abrían ante mí. Todo lo que había pospuesto por matrimonio, que no valía el sacrificio. El vuelo de regreso a Madrid fue diferente del vuelo de ida. Yo era diferente. Más ligera. Más fuerte. Más segura de quién era y lo que valía. Llegué a la casa que ya no compartía con Antonio. Entré en el espacio vacío de su presencia. Vi las cajas con sus cosas todavía esperando en el garaje. Llamé a empresa de mudanzas. Recogieron las cajas al día siguiente. Las enviaron a la dirección de la madre de Antonio. Él podría resolver desde allí. Contraté abogado que mi hermana había recomendado. Mujer brillante especializada en divorcios complicados. Le mostré toda la documentación, los correos, las reservas, las transferencias de dinero. Ella sonrió con satisfacción profesional. Dijo que era caso más fácil que había visto en años. Antonio no tenía defensa alguna. El proceso de divorcio comenzó inmediatamente. Antonio intentó negociar. Pedir parte de la casa. Parte de mis ahorros. Compensación por los años de matrimonio. Mi abogada lo destruyó en cada reunión. Presentó las pruebas de infidelidad, del robo de fondos de la cuenta conjunta, de la falta total de contribución equitativa al hogar. El juez falló completamente a mi favor. Casa quedaba a mi nombre exclusivo, dado que yo había pagado la entrada y la mayoría de las cuotas. Ahorros eran míos, dado que provenían de mi salario. Antonio no recibía nada excepto sus cosas personales y su libertad. Salí del juzgado sintiendo victoria absoluta. Antonio intentó contactarme una última vez. Mensaje desesperado diciendo que lo había perdido todo, que no tenía dónde vivir, que la importadora estaba en problemas financieros, que necesitaba ayuda. No respondí. No era mi problema. No era mi responsabilidad. Era consecuencia directa de sus decisiones. Los meses siguientes trajeron cambios hermosos a mi vida. Decoré la casa completamente a mi gusto. Viajé a Italia. Después a Portugal. Retomé clases de yoga que había abandonado años atrás. Conocí personas nuevas. Hice amigas genuinas. Salí en algunas citas casuales sin presión ni expectativas.
En el trabajo me ascendieron. Reconocieron mi dedicación y competencia con puesto mejor y salario más alto. La vida floreció de formas que nunca imaginé posibles. Escuché por conocidos mutuos que Antonio había tenido que cerrar la importadora, que vivía en apartamento pequeño, que Clara había desaparecido completamente de su vida después del desastre de Dubái, que intentó salir con otras mujeres, pero nadie quería involucrarse con hombre famoso por robar a su esposa para llevar amante de vacaciones. No sentí satisfacción en su caída, solo indiferencia completa. Un año después del día que descubrí los correos, me senté en la misma terraza donde había leído el mensaje de disculpas de Antonio en Santorini. Había regresado a Grecia, esta vez con grupo de amigas. Viaje de celebración de nuestras vidas independientes y exitosas. Brindamos con vino griego bajo el atardecer perfecto. Reímos, contamos historias, hicimos planes para futuros viajes. Saqué el teléfono y tomé foto del grupo. Todas sonriendo, todas libres, todas felices. Esta vez no la envié a nadie. No necesitaba probar nada. No necesitaba recordarle a Antonio lo que había perdido. Esta foto era solo para mí, recordatorio de lo lejos que había llegado, de la vida hermosa que había construido de las cenizas de matrimonio muerto. Antonio había pensado que era tonta. Había pensado que podía robarme y traicionarme sin consecuencias. Se había equivocado completamente.